Llorará, se arrastrará, luego firmará lo que yo quiera. Esa frase acabó con algo dentro de mí. Estaba en el pasillo, sosteniendo una cesta de ropa sucia con un calcetín en la mano, como un idiota. Su voz sonaba casual, segura, resonando desde la sala como si estuviera ensayando para una comedia. Y quizás lo era. Aparentemente, mi vida se había convertido en el remate de su espectáculo privado. No me moví. La puerta ni siquiera estaba cerrada, a ella no le importaba si la oía o no. Empieza con la mentira. Diles que he crecido y que esto del matrimonio ya no me va, dijo riendo. A él le gusta eso. Haz que suene reflexivo. Luego suéltale todo lo legal de golpe, para que esté demasiado aturdido como para discutir. Es un suavecito, ¿no es esa la palabra? Opal se rió. Reconocí su voz, su amiga. La misma que lloró en nuestra boda, borracha de vino tinto y canela. Ahora actuaba como su cómplice mientras mi esposa planeaba la escena final de un matrimonio en el que yo aún creía. Me quedé parado, un fantasma en mi propia casa, escuchando a mi esposa ensayar cómo humillarme. Su voz era alegre, sin esfuerzo, y cada palabra me hacía más pequeño. La camisa que sostenía se me resbaló de la mano. Debía haber entrado, debía haber dicho algo, lo que fuera, pero no lo hice. Solo me dirigí al garaje, me senté en el frío suelo de cemento junto al fertilizante que nunca usábamos y me quedé mirando el calentador de agua durante 42 minutos. Lo sé porque revisé la hora una y otra vez, con la esperanza de que me despertaría de una pesadilla. Cuando volví, ella estaba en la cocina sirviéndose té como si fuera un martes cualquiera. Me miró, sonrió como si nada hubiera pasado y me preguntó si quería limón. Asentí. Me senté. Lo bebí. Esa noche, me acosté a su lado. Se quedó navegando en su teléfono hasta que se durmió. Su respiración se hizo uniforme. La mía, nunca. A la mañana siguiente, fingí ir a trabajar. En cambio, conduje hasta el lago, me quedé en mi coche, y llamé a una abogada que encontré en internet, después de buscar cómo presentar una demanda de divorcio en silencio. Su nombre era Deirdre. Su voz era tranquila. Le dije que necesitaba arruinarle el plan a alguien. Ni siquiera se inmutó. ¿Lo quieres limpio o explosivo?, me preguntó. Le dije que lo quería limpio, pero que la hiciera sentir el golpe. Nos reunimos 2 días después. Firmé todo sin dudar, sin preguntas. Llevé fotos, recibos, capturas de pantalla, una copia del acuerdo prenupcial que ella había olvidado que habíamos firmado. Deirdre dijo, se va a llevar una sorpresa. Fue entonces cuando lo vi. Un folleto en su escritorio. Entregar con drama. Servir donde más duele. Y me di cuenta. La oficina de Mallory organizaba un evento tipo potluck el viernes siguiente. Un evento de catering. Invitación abierta. Toda su gente favorita, su jefa, su asistente, sus nuevas pasantes. Quería un espectáculo. Yo mismo cerraría el telón. Lo más extraño, no era que estuviera planeando dejarme con un divorcio de un momento a otro. Ni siquiera que se estuviera riendo mientras lo hacía. Lo más raro, lo que más me perturbaba era lo normal que se sentía todo después. Como si nada hubiera pasado. Como si las paredes no resonaran con sus palabras. Ella se movía por los días como una mujer que estaba ganando algo. Esa confianza que tiene la gente cuando ya se ha imaginado el resultado y es exactamente lo que quiere. Ella tenía esa confianza. Sonreía más a menudo. La sonrisa que solía reservar para momentos raros, de repente era frecuente, aunque no dirigida a mí. Los siguientes 3 días fueron una clase magistral de engaño. Una noche trajo a casa comida tailandesa, mi favorita. Encendió una vela y puso jazz de fondo. La observé como un extraño en un museo, tratando de descifrar si algo de eso era genuino. Pero sabía que no lo era. Sabía que estaba untando el pan con mantequilla antes de cortar el cuello. Una noche se acostó temprano, deslizó sus pies fríos sobre mi lado de la cama como solía hacerlo y susurró. Te extrañé hoy. Me encogí. No de forma visible, pero lo sentí en el estómago. Quería gritar. ¿Qué parte de mí extrañas? ¿El tonto que está a punto de firmar la mitad de su vida? ¿El que te burlas a puerta cerrada? Pero no dije nada. Solo susurré de vuelta. Yo también. Y me quedé mirando el techo hasta el amanecer. Mientras ella soñaba a mi lado, probablemente con nuevos comienzos, salidas limpias y algún instructor de yoga que conoció en un retiro,
Yo estaba planeando otra cosa. No venganza. No rencor. Solo la verdad. Una verdad desnuda, innegable, servida en el momento preciso. El jueves por la noche, me recordó el evento de la oficina. Deberías venir, dijo. Han oído mucho de ti. Sonreí y le dije que lo pensaría. Se rió, probablemente pensando que estaba siendo amable. No sabía que yo ya había liberado mi agenda para esa misma tarde. Mi abogada había hecho los arreglos. Los papeles estaban firmados, sellados y programados para ser entregados precisamente a la 1:15 de la tarde, cuando el evento estaría en pleno apogeo. No era un plan cruel. Era preciso. Ella estaba planeando una actuación. Yo solo decidí cambiar el guión. El viernes llegó como una tormenta que sabía que se acercaba pero que no podía evitar. Me puse mi mejor camisa, no por rencor, sino para sentir que tenía algo de control sobre mí mismo. Hacía frío, uno de esos días secos y afilados que hacen que todo se sienta más frágil. Ella salió de la casa radiante con los labios pintados de rojo, unos aretes grandes y el collar que le di en nuestro 7º aniversario, el mismo que, según ella, había perdido la primavera pasada. Me pregunté si lo llevaba para suavizar la historia que iba a contar a sus compañeros de trabajo. Era dulce, pero necesitaba más. Nos separamos. Algo así. A la 1:08 de la madrugada, me estacioné al otro lado de la calle de su oficina. No adentro. No quería que fuera teatral. Solo lo suficientemente cerca para ser testigo. Me senté en el coche y observé a la gente entrar con bandejas de comida y cajas de galletas. Las risas se escuchaban desde el vestíbulo de cristal. Su risa. A la 1:14 de la madrugada, un Honda plateado se detuvo en la zona de carga. Salió una mujer con un traje azul marino, la asistente de Deirdre. Caminaba con la confianza de quien ha hecho esto antes. Tranquila, directa, sosteniendo un sobre de Manila como si contuviera solo un menú. Bajé un poco la ventanilla, justo a tiempo para escuchar el cambio en el ambiente. Las puertas de cristal se abrieron, la asistente entró. Pasó un momento, luego otro, y después su voz. Fuerte, inconfundible, confundida. Espera, ¿qué es esto? Es una broma. Un segundo más. No, esto no puede ser. Él no lo haría. Ni siquiera una pausa. Oh, Dios mío. No necesité ver su rostro para saber lo que había en él. Había imaginado esa expresión durante días. Confusión, luego realización, luego horror. Todo se desplegaba como un largo suspiro. Desde donde estaba, la vi tropezar por el vestíbulo como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Miró a su alrededor, tal vez buscándome, tal vez a alguien para reír con ella, pero nadie se estaba riendo. Salió, escaneando el estacionamiento. Sus ojos pasaron por mi coche, luego más allá. No me vio, pero yo a ella sí. Ya no era la mujer con la que me casé, ni la mujer que creí amar, sino solo una persona que subestimó al hombre que pensó que se arrastraría. No me marché de inmediato. Dejé que el momento se asentara. Quería que tuviera tiempo para procesarlo, para sostener el sobre y sentir el peso de todas sus suposiciones desmoronándose. Me envió un mensaje de texto 5 minutos después. ¿Qué diablos es esto? No respondí. A la 1:43 de la madrugada envió otro. Jonah, por favor, ¿podemos hablar? No podíamos porque ahora por fin estábamos hablando el mismo idioma. No volvió a casa esa noche. Lo esperaba. Alrededor de las 6:30 de la tarde, escuché su coche fuera. El motor estuvo encendido por unos minutos, luego se apagó. La puerta principal nunca se abrió. Esperé en la cocina, recostado contra el mostrador con una taza de café a medio beber. 10 minutos. 15. Nada. Finalmente, me asomé por las persianas. Su coche se había ido. Ni un mensaje. Ni una explicación. Solo desaparición. Como si al no reconocer lo que pasó, pudiera fingir que no había sucedido. Casi me río. La reina de las salidas ensayadas acababa de entrar en una escena que no había preparado. A las 9 de la noche seguía mirando mi teléfono viendo su último mensaje sin respuesta. Jonah, por favor, ¿podemos hablar? No. Antes no quería hablar. Quería una reacción. Quería manejar mis emociones, verme retorcerme mientras ella sostenía el guión. Pero ahora el silencio ya no era suyo, era mío. Finalmente salí de la cocina cuando mis piernas empezaron a entumecerse. Caminé por el pasillo, miré en nuestra habitación, su lado de la cama estaba perfectamente hecho.
Mi almohada aún tenía la marca de la noche anterior. Su botella de loción había desaparecido de la mesita de noche. También su cepillo de dientes. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba intentando cambiar la narrativa. Si ella desaparecía primero, tal vez podría ser la víctima. Tal vez yo era el cobarde que la había traicionado. Sería poético si no fuera tan patético. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de alguien que no conocía. Asunto: ¿todo bien con Malitu? Era de Darren, un compañero de trabajo de ella. Lo había conocido en una fiesta de la oficina hace 2 años. Lo recordaba porque me estrechó la mano como si fuera una servilleta mojada, y me llamó señor Mallory. En ese momento, me reí. Ahora, no tanto. No respondí, pero abrí mis redes sociales por puro masoquismo. No soy de navegar en ellas, pero algo me decía que encontraría respuestas. Y efectivamente, las encontré. Mallory había publicado una foto esa misma mañana, una antigua, de pie junto al lago durante nuestro viaje a Vermont. El pie de foto. A veces lo más fuerte que puedes hacer es empezar de nuevo, acompañado de un emoji de paloma. Los comentarios me dieron náuseas. Tú puedes, reina. Él no te merecía. Temporada de renacimiento. Era como ver un bosque arder y leer comentarios sobre lo hermoso que era el humo. Ella estaba intentando adelantarse a los hechos, pintándose a sí misma como valiente, empoderada e incomprendida. Pero nadie aplaudió en el evento de la oficina, ¿verdad? Nadie la chocó los 5 cuando le entregaron los documentos legales frente a la bandeja de camarones y 2 pasantes. Llamé a Deirdre. Me contestó con una risa seca. Vi la publicación. Bonito pie de foto, dijo. ¿Se está haciendo la víctima?, murmuré. ¿Se está haciendo el personaje principal?, me corrigió Deirdre. Hay una diferencia. Me aconsejó que me mantuviera en silencio. No publicar. No responder. Dejar que ella continuara con su actuación. Porque, cuando la realidad la golpeara, se daría cuenta de que no le quedaba público. Esa tarde, recibí un mensaje de voz de su madre. No sé qué está pasando entre ustedes, pero Mallory ha estado llorando durante horas. Nunca quise meterme. Pero esto es cruel, Jonah. Ella te amaba. Me quedé allí, escuchando esa voz decir que ella te amaba, y se sintió como si me golpearan en el pecho con la mano abierta, no porque doliera, sino porque insultaba mi inteligencia. El amor sonaba como ensayos susurrados con una amiga sobre cómo me rompería. ¿El amor se parecía a años de planificar la salida perfecta mientras fingía que todo estaba bien? ¿El amor publicaba selfies con frases sobre la fortaleza 2 horas después de recibir una demanda? No, el amor ya no vivía aquí. Tal vez nunca lo hizo. Esa noche, ella finalmente regresó a casa. No de forma dramática, no gritando o sollozando. Simplemente entró como si hubiera olvidado algo. Se veía diferente. El cabello atado con prisa. Sin maquillaje. La blusa arrugada. Los ojos hinchados. El teléfono en una mano. Agarrado como un salvavidas. Yo estaba en la sala, con mi laptop abierta, fingiendo estar interesado en los correos electrónicos. Ella se detuvo en la puerta. No habló. Yo no levanté la vista. Finalmente, dije, si viniste por tus cosas, empaqué las del baño. Silencio. Luego, no intentaba lastimarte. Esa frase es la favorita de los cobardes. La gente siempre la dice después de haber encendido el fuego y visto cómo la casa se quema. Como si su intención fuera pura, las cenizas no importaran. No respondí. Se acercó un poco más. Jonah, yo solo, no esperaba que lo hicieras tú primero. Ahí estaba. El verdadero dolor. Le robé el monólogo. Le robé el protagonismo. Le di el final antes de su acto inicial. Y ahora, sin su guión, no tenía nada que decir. No pensé que realmente te irías, añadió, y su voz se quebró. Pero yo seguí en silencio. Porque en ese momento, por primera vez en semanas, quizás meses, finalmente me di cuenta de que el débil no era yo. Era ella. Se quedó ahí, esperando que yo dijera algo, que rompiera el silencio como siempre lo hacía. En el pasado, cada discusión terminaba igual. Yo cediendo, yo suavizando las cosas, yo convenciéndome de que si solo le explicaba una vez más cuánto la amaba, tal vez ella recordaría cómo amarme de vuelta. Pero esta vez no me moví, simplemente cerré mi laptop y me levanté lentamente, pasándola de largo como si fuera un perchero en el pasillo. Ni siquiera la miré.
y eso, creo, la hirió más que cualquier otra cosa. Más tarde esa noche, la oí caminar de un lado a otro en el piso de arriba. Abrió cajones, los volvió a abrir y los cerró con más fuerza. Pude oír el crujido de la puerta del armario mientras revolvía las perchas. No lloró, al menos no en voz alta. Simplemente se movía como una tormenta sin truenos, tensa, inquietante, impredecible. Alrededor de la medianoche, bajó y me encontró en la cocina bebiendo agua. Tenía la cara enrojecida y el rímel corrido como si hubiera intentado arreglarse y hubiera fracasado. Se apoyó en el mostrador como si estuviéramos teniendo una de nuestras conversaciones nocturnas tranquilas. Pero ya no había nada de tranquilidad en el aire entre nosotros. «Sé que me equivoqué», dijo. No era una disculpa genuina, solo un vago reconocimiento. El tipo de disculpa que se ofrece cuando uno está más interesado en borrar la culpa que en asumirla. «Tú ensayaste cómo dejarme», le dije finalmente. «Eso no es un equivocarse. Es un prepararse». Abrió la boca para discutir, pero las palabras no salieron. Así que cambió de táctica. Tenía miedo de, en lo que nos estábamos convirtiendo, «ya ni siquiera me veías». Esa frase, «ya ni siquiera me veías», ya la había oído antes. En películas, en podcast de autoayuda. Es el grito de guerra de las personas que ya están a medio camino de la puerta. Pero quieren que se la sostengas al salir. Yo sí la veía. Ese era el problema. Veía todo. El desapego, el desprecio, la lenta erosión de la persona que solía ser y de lo que solíamos compartir. Pero no dije nada de eso. En lugar de ello, pregunté. ¿De verdad creíste que me derrumbaría? ¿Que lloraría y rogaría? Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. Tú lo dijiste, Mallory. Que lloraría. Luego me arrastraría. ¿De verdad querías eso? ¿Lo necesitabas? Ella miró hacia abajo, luego hacia otro lado. No quise decir eso de esa forma. Sí, lo hiciste, la interrumpí. Quisiste decir cada palabra, simplemente no pensaste que yo las oiría. El silencio después de eso fue más largo, más pesado. Ella se fue de la habitación como si fuera demasiado pequeña para respirar, pero yo sabía que no era el espacio lo que la asfixiaba. Era el espejo que yo le estaba mostrando. Esa noche durmió en el sofá, o lo intentó. La oí moverse, dar vueltas, gemir en voz baja de frustración. No estaba acostumbrada a la incomodidad. Pensó que a estas alturas ya estaría en otro lugar, con el control de la situación. En cambio, estaba acurrucada en cojines ásperos, mirando un techo que ya no albergaba promesas. A la mañana siguiente se había ido antes de que me despertara. Su maleta ya no estaba. La casa estaba en silencio. Pensé que tal vez se había refugiado en casa de su madre, o se había registrado en un hotel. No me importó. Pasé el día haciendo algo que no había hecho en años: respirar. No esperando un mensaje. No caminando con cautela por miedo a sus cambios de humor. Solo estando. Limpié el garaje. Llamé a un viejo amigo. Incluso me preparé un verdadero desayuno. No cereal, huevos, tostadas, café, con paz. Pero esa paz no duró mucho. A primera hora de la tarde, recibí un mensaje del correo del trabajo de ella. No de ella directamente, sino de Recursos Humanos. Asunto: Ri Mallory, emergencia personal. Me notificaban que se había tomado una licencia indefinida por asuntos familiares privados. Fue entonces cuando lo entendí. Ya no solo estaba tratando de reescribir la historia en Internet. La estaba reescribiendo en todas partes, intentando remodelar la percepción antes de que la gente pudiera atar cabos. Esa noche, llegó otro mensaje. Esta vez, era de ella. No esperaba que esto se desmoronara así. Sé que estás enojado. Sé que me equivoqué, pero no quiero que terminemos de esta forma. ¿Podemos sentarnos como adultos y hablar? Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Ahora quería hablar, ahora que el guión había fallado, ahora que los aplausos nunca llegaron, ahora que se dio cuenta de que no habría una suave escena final en la que yo lloraría en sus brazos y le diría: firmaré lo que necesites, solo no me dejes. No, no éramos actores. Esto no era un ensayo. Esto era real. Y en el mundo real, no puedes coreografiar la angustia de otra persona. A pesar de todo, algo en mí quería decir que sí. No porque la extrañara, sino porque una parte rota de mí todavía necesitaba respuestas. Tal vez un cierre. O la confirmación de que la mujer que una vez amé se había ido para siempre. Así que acepté, solo una vez. Una última conversación.
En un lugar neutral, donde el escenario estuviera parejo, donde nadie pudiera monologar, y donde por fin yo podría hacerle la única pregunta que había tenido demasiado miedo de decir en voz alta. Acordamos encontrarnos en una tranquila cafetería en el centro, un terreno neutral. Ninguno de los dos tenía recuerdos allí. No había aniversarios, no había fotos. Solo un lugar anónimo con un café normal, tazas un poco desconchadas, y un jazz que sonaba tan bajo que no se reconocía la melodía. Me pareció apropiado. Era ordinario. Como la versión de nuestra relación que ella había pasado meses fingiendo que era el problema. Llegué primero, como siempre. Me senté en una mesa junto a la ventana, una de esas mesas para dos personas que todavía quieren ser vistas juntas. No traje nada para distraerme. Sin teléfono en la mano. Sin libro. Solo yo y el peso de todo lo que no dije cuando ella todavía creía tener el control. Ella entró exactamente 4 minutos tarde, cargando un gran bolso de tela como si fuera una armadura. Con el cabello suelto, sin labial, su expresión a medio camino entre la culpa y la estrategia. No me abrazó, ni siquiera sonrió, simplemente se sentó, juntó las manos sobre la mesa y suspiró. «Me alegro de que vinieras», dijo. No respondí. La observé, esperando ver si esto era una actuación o la verdadera Mallory, pero la verdad es que ya no conocía la diferencia. Y eso era parte del daño. Se inclinó un poco hacia adelante. He tenido tiempo para pensar. Sobre todo, por supuesto que lo había tenido. Le di silencio. Y el silencio hace que la gente se desespere por llenar el vacío con significado, ya sea real o conveniente. Sé que te lastimé, continuó. Dije cosas horribles. Ni siquiera sé por qué las dije de esa manera. Las ensayaste, dije finalmente. Ella se encogió. Practicaste cómo dejarme, Mallory. Eso no fue un desliz. No fue algo del momento. Fue ensayado. Lo sé, lo sé. Su voz se quebró, pero no supe si era por emoción o por manipulación. Siempre fue buena mezclando ambas cosas. Tenía miedo, dijo. ¿De qué? Ella dudó. De quedarme estancada. De despertar a los 50 años y darme cuenta de que nunca descubrí quién era realmente. Nos casamos muy jóvenes. Nunca salí con otros chicos. Nunca tuve mi espacio. Y en algún momento, empecé a resentirte por hacerme sentir segura. Moví la cabeza lentamente. Me resentiste por no lastimarte. Ella frunció el ceño. No, yo no quise decir eso. Es lo que dijiste. Que yo era seguro. Como si eso fuera algo malo. Lo cómodo no siempre es gratificante, Jonah. Ahí estaba. La frase. El tipo de frase que encuentras en las redes sociales, en publicaciones de autoayuda, en discusiones de amigas que animan a abandonar algo estable por algo audaz. Y en ese momento, me di cuenta de que nunca obtendría una disculpa genuina, porque en su mente, esto no era una traición, era una evolución. Y yo era la oruga que tenía que dejar atrás. Me recosté, dejando que el silencio se extendiera. Ella buscó en su bolso y sacó un pequeño sobre. Mi nombre estaba escrito en su letra. La misma caligrafía que una vez escribió tarjetas de cumpleaños. Lo deslizó por la mesa. ¿Qué es esto? Algo que escribí. Una carta. Pensé que si no podíamos hablar cara a cara tal vez la leerías más tarde. Es todo lo que sentí. Todo lo que no pude decir. No la toqué. Quiero que la leas, eventualmente. Necesito saber que entiendes de dónde venía. Entiendo perfectamente, le dije. Querías irte, pero no querías ser la villana. Así que ensayaste un discurso que te hacía ver valiente y a mí, roto. Su cara se enrojeció. Eso no es justo. ¿No? Lo que no fue justo fue que te rindieras con nosotros y pretendieras que fue mi culpa por no ser lo suficientemente emocionante. Parpadeó rápidamente. Por una vez, no tuvo una respuesta. Solo ojos que se movían y una compostura que se desmoronaba lentamente. Me levanté, no con rabia, sino con un sentido de finalidad. ¿Quieres saber la verdad?, le pregunté en voz baja. Yo sí lloré. Esa noche. Después de oírte reír con Opal. Me senté en el garaje, y lloré tan fuerte que no podía respirar. Porque me di cuenta de que estaba viviendo con alguien que ya me había dejado emocionalmente hacía mucho tiempo. Simplemente yo aún no me había puesto al día con la realidad. Ella me miró, con la boca ligeramente abierta. Pero ahora no estoy llorando. Y no lo haré. Porque finalmente te veo con claridad. No a la mujer con la que me casé.
no a la versión de ti a la que traté de aferrarme. Solo a la verdadera tú. Y sinceramente, no la extraño. Con eso, me fui. No toqué el sobre. No miré hacia atrás. Caminé por la acera bajo un cielo gris que por fin coincidía con el clima dentro de mi pecho. Y por primera vez en semanas, la opresión detrás de mis costillas empezó a aflojarse.